Hola, otra vez. Hola Bea, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, qué bueno tenerte aquí en Tenerife. La verdad que sí, que nunca había venido, ¿sabes? ¿No habías estado Nunca había visto todo esto, esta inmensidad así. en ninguna isla de Canarias? ¿Habías estado? No había estado nunca en las Canarias. Así que gracias por invitarme para venir, casi ya tenía una excusa. Qué bueno. Pues nada, bienvenida a este podcast, La Nueva Era se llama. Estamos en una era muy especial y de Daniel, además, que todavía no lo había mencionado. Daniel, que vive aquí en El Tablero, que es un barrio, pueblito de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, estoy aquí conociendo un poco el espacio en los días que tengo y también pues vuestro proyecto que también pues acercando como miradas, ¿no? Y compartiendo así un poco lo que se pueda en los días que venimos y pues agradecida también de que sea como itinerante, ¿no? el proyecto que proponéis, porque también te permite como conocer diferentes espacios, ¿no? Y diferentes propuestas también de aquí de Tenerife y el tema de la era me ha resultado muy curioso porque cuando he venido aquí, claro, la era en mi pueblo es otra cosa. La era en mi pueblo es un llano, ¿sabes? No hay piedra ni nada, es un llano absoluto. Y donde se echaba pues el trigo también se utilizaba aquí para eso. Sí. Y entonces cuando he venido y he visto así como el círculo este de piedra y todo, digo, wow, claro, es una era, pero es una era diferente, ¿sabes? Y me ha parecido curioso como en cada lugar pues las cosas toman una forma, ¿no? Bueno, yo siempre les suelo preguntar a las personas que vienen que se presenten, ¿no? Digan su nombre, apellido y fecha de nacimiento para si esto queda ahí en la nube y alguien lo escucha dentro de un tiempo, pues sepa más o menos el contexto donde nos estamos moviendo. No es para los horóscopos ni nada de esto, ¿no? No. Todavía no nos hemos metido en eso. Ah, vale. Yo soy Beatriz del Monte me llamo, y nací el 8 de septiembre de 1994. Del Monte, ¿ya lo tenías ahí en...? Sí. El apellido paterno es del Monte. O sea que estaba ahí. ¿Dónde naciste, Beatriz? Yo nací en Madrid, Uh-huh. solo que mi familia es castellano-manchega, es decir, pertenecen a los pueblos que pues en el éxodo de 1960-1970 se tuvieron que ir como para la ciudad. Entonces mi familia materna era de Cuenca y mi familia paterna de Guadalajara. Entonces, bueno, de pueblitos, ¿no? Villamayor de Santiago y Cifuentes. Entonces ellos se fueron para allá cuando mis padres, pues ya mi padre era más mayor, pero mi madre sí que era pequeña, pero ellos todavía nacieron en el pueblo. Y entonces, pues mis padres ya fueron de estas familias que construyeron en la periferia de Madrid un poco la familia, ¿no? Estos barrios así como residenciales. Entonces yo me criaba entre San Fernando y Coslada, que son como unas ciudades dormitorio, ¿no? De alguna manera como periféricas de Madrid, y nací en Madrid y luego pues he tenido mucha de mi historia personal sí que está en Madrid, no tanto en la parte más central, sino como más en barrios periféricos, pero también he estado siempre muy vinculada a mi pueblo. Entonces como que nací ahí, pero de alguna manera mi sentimiento o mi corazón o mi entraña, o no sé cómo decirlo, como que está también en ese viaje de ida y vuelta, ¿no? También en la vuelta a los pueblos que en mi caso son pues a nivel familiar como personas que tuvieron que irse de ahí, ¿no? Entonces como que yo ahora estoy como en un momento en el que he vuelto y tengo también esa sensación de que, bueno, no eres de donde naces, sino de donde sientes y de donde habitas, ¿no? Y ahí estoy en el viaje de ida y vuelta un poco. Yo recuerdo a mi madre que me hablaba de las Pedroñeras. Las Pedroñeras. Por Cuenca también, ¿no? Sí, las Pedroñeras está por Yo Cuenca. también tengo ahí raíces por esa zona. ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte. Sí, una tía de mi madre, una tía abuela. Me suena. Sí, mi madre es madrileña, así que también súper conectada con esa zona, ¿no? Al final.
Muy bien, muy bien. Y bueno, y hablando de pueblo, entonces, ¿has estado, o sea, tienes todavía vínculos ahí familiares en el pueblo? Sí, sí, tanto en un pueblo como en otro hay vínculos familiares, claro. Mis tíos, primos, los primos de mi madre, la hermana de mi abuela, que para mí es importante. Sí, la verdad que... Y están también... en el pueblo de mi madre tenemos la casita familiar, entonces como que es de hecho donde yo estoy ahora mismo empadronada. ¿Y cuándo surge, o sea, o cuándo se empieza a crear ese cimiento ahí en el campo? ¿Cuándo surge tu interés creativo hacia el campo? Yo creo que siempre ha estado, no tanto solo hacia el campo, sino también hacia el campo como territorio que habitar desde la soberanía, ¿sabes? Como desde encontrar un entorno en el que tú puedas ser capaz de utilizar los recursos, ¿no? Entonces eso siempre ha sido una preocupación que yo he tenido desde que tengo pues uso de razón crítica, ¿no? Por así decirlo. De sentir que quiero pues tener mi huerta, ¿no? Entonces como que hay una pulsión en cuanto a la manera de vivir que siempre ha estado, pero luego sí que creo también que toda esa raíz con la historia familiar creo que me conecta mucho también con toda la tradición y con toda la forma de vida anterior, ¿no? Como de hace menos de 100 años, cómo se vivía y cómo vivimos ahora, ¿no? Como la disociación que genera ver eso y también la falta de identidad de mi generación, de no saber muy bien dónde estamos, porque como que ha habido una ruptura de la tradición, porque siempre se ha vinculado a una religión en lugar de vincularse a meramente el hecho de estar construyéndonos a nivel cultural entre las personas, entre las vecinas, y como también ese desprendimiento de los recursos, de no ser soberanas de los recursos. Entonces como que se han juntado dos cosas que también tiene que ver, yo creo, con la rotura, esta cosa de la religión, la rotura espiritual que también ha habido, ¿no? Como que parece que solo hay una manera de estar conectada, cuando la espiritualidad te conecta también con la mística natural, ¿no? Con la mística de la naturaleza, que es lo que también te hace a ti humilde. Entonces yo creo que estamos ahora mismo en un punto en el que a nivel generacional a muchas personas nos atraviesa esa falta de espiritualidad, esa falta de tierra, esa falta de capacidad soberana, y todo eso, pues de alguna manera en mi crecimiento como persona o evolutivo, pues me ha tocado. Entonces, pues... ¿Cuándo fue la última vez que tocaste tierra con las manos? Bueno, el otro día en la huerta, poniendo unas lechugas. Estuvimos. Y al final, como hablas desde ese lugar de inquietud personal, ¿no? Hacia la soberanía alimentaria, hacia volver a ver de qué manera yo puedo ser autosuficiente con mis recursos, utilizar los recursos que me rodean, y eso cómo lo casamos con tu inquietud creativa o artística, como en qué momento o cuál es tu camino. ¿Te formas en temas artísticos o tiras por el arte después? O cuéntanos un poquito. Pues yo siempre a nivel artístico, para coger la última pregunta, me he vinculado desde la danza. Ha sido lo primero que yo he empezado a hacer y en lo que me he desarrollado como el primer lenguaje artístico. Entonces toda mi vida he hecho danza, de hecho luego hice el conservatorio, luego hice teatro físico y ahí empecé como a generar el discurso de lo artístico siempre desde las artes escénicas. Luego apareció la performance, la música siempre estuvo también interviniendo ahí y siempre me interesó mucho también esa inquietud he tenido de buscar la cohesión, ¿no? Porque creo que en el origen las cosas están juntas, o sea, las artes en su origen ocurren a la vez, solo que luego pues por el mundo en el que estamos de meter en cajoncitos para poder entender, pues claro, lo sesgamos, ¿no? Pero falta esa cosa de comprender que en el origen todo era lo mismo, ¿no? Y entonces como que el lenguaje de la danza y las artes escénicas fue lo primero y por eso hice la compañía Malditas Lagartijas y ahí como que investigo en todo lo que tiene que ver con un lenguaje más teatral o performativo. Y luego ha sido ahora en 2021 que aparece el proyecto Bewis de la Rosa, que es con el que me habéis invitado también aquí, ¿no?
que es este proyecto en el que se intenta hablar de toda esta falta de contacto con la tierra y toda esta crisis de identidad de alguna manera, y el regreso a lo anterior y el decrecimiento y así, que es desde el rap rural, ¿no? Entonces utilizo el lenguaje del rap, que siempre estuvo también en mi desarrollo como persona, porque también hice durante muchos años danza, hip hop, o sea, hice hip hop desde la danza, y dentro del movimiento hip hop pues me encontraba también con cantar, con improvisar, ¿no? Y también con escribir letras. Entonces ahí como que esos son mis dos desarrollos un poco materializados, ¿no? Las artes escénicas en Malditas Lagartijas y luego la música como Bewis de la Rosa. Y en el momento en el que yo pongo eso en común con mi discurso, creo que es a la par. O sea, a medida que yo me voy desenvolviendo en la vida, de las cosas que tengo necesidad de hablar, porque para mí el arte tiene una necesidad comunicativa, si no puede tener una necesidad estética, pero quizá en mi caso tiene una necesidad muy canalizadora, ¿no? Muy como de aterrizar las ideas y de comunicarlas, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido casi a la par ese desarrollo artístico desde lo técnico o desde coger herramientas que me puedan servir para la comunicación, como también pues que yo como individuo pues he ido teniendo unas necesidades, ¿no? Y unas realidades en las que he vivido y en las que pues me he desarrollado como persona, y para mí al final lo artístico y lo personal está como igual en el origen, ¿no? Todo ocurre a la vez y podemos disociarlo a veces, pero creo que ha sido un poco todo a la vez, un poco por necesidad creativa o sea, por necesidad vital, y se ha desmembrado en esos lenguajes creativos, como se podía haber desmembrado en pintar. Sí, y se nota mucha coherencia, ¿no? En tu proyecto artístico, ¿no? y personal, se nota esa coherencia. Entonces, Bewis de la Rosa ha llegado para quedarse, ese proyecto, ¿no? Que al final todo ha confluido en eso, ¿no? Tanto la danza, el teatro físico, como el... Es lo que ahora está pasando, no sé si para quedarse, yo siempre lo digo, igual me hago ceramista. Yo no me tengo que aferrar a las cosas. Ahora está siendo esto y está teniendo potencia porque está teniendo que ser ahora, hasta que tenga que ser. Cuando deje de tener la coherencia porque sea algo que sea réplica de lo mismo que ya hice, creo que dejará de interesarme. Pero todavía hay muchas cosas de las que hablar y canalizar desde ese marco, que es Bewis de la Rosa y rap rural, ¿no? Todavía siento que tengo que desarrollarlo, ¿no? Pero no creo que sea infinito, como nada en la vida lo es. Y en ese trabajo, cuando ya se materializa en un disco, ¿no? O en un proyecto discográfico, pues al final cuéntame a lo mejor qué temas atraviesan este trabajo en concreto. Pues en este trabajo, que es Amor más que nunca, sobre todo hablo de amor y del mundo rural. O sea, como son los dos ejes de reflexión. Entonces, cuando me puse a crearlo, las canciones siempre me daba cuenta que hablaban de esto que es la problemática rural, o el cómo construirte tu manera, ¿no? O el cómo recuperar las maneras antiguas. Y entonces ahí pues aparecía todo lo que es el marco de decir, vale, yo estoy hablando desde un marco discursivo que habla del rural. Pero luego estaba el amor, que también estaba toda esa parte de cómo nos relacionamos, cómo hemos aprendido a amar, qué es a lo que llamamos amor, cómo el amor muchas veces se monopoliza en las relaciones sexoafectivas y cómo se pueden construir otras vías de amor, cómo el amor es un estado vital en el que tú te expones al mundo, ¿no? Y cómo replantear toda esa mirada del amor. Y luego pues me di cuenta de que el amor y el mundo rural tenían un punto en común desde la mirada que estaba planteando, que era el consumo. Entonces es que cómo consumimos a nuestros amores depende mucho de cómo consumimos el entorno en el que estamos. Cuando tú estás en un entorno en el que hay unos tiempos, hay una idea de proceso de las cosas, hay una mirada al otro, hay un acompañamiento, está la vecindad ahí, ¿no? Hay un involucrarse, pues tu manera de amar probablemente a las personas, y a las personas en concreto de relaciones más afectivas, románticas, afectivas, pues será de una manera diferente probablemente que una persona que su entorno y su vida y su día a día está
normalizando una agitación, un estado de estrés, un estado de ansiedad, un estado en el que cuando no me vale lo tiro porque me sale más rentable comprarme uno nuevo, ¿no? Esta cosa de no, esto no, del catálogo. Pues creo que también eso se ve reflejado en tus relaciones afectivas, en tus amores, ¿no? Entonces, pues el disco habla de todas esas cosas, así un poco. Y me viene a la mente pues el ecofeminismo, al final, ¿no? Que está, sí, tiene líneas que se podrían llevar por ahí. ¿no? De cómo consumimos también los recursos de la tierra, ¿no? O cómo le dedicamos a lo mejor espacio para plantar una lechuguita o un tomate, o, ¿sabes? Y vemos cómo va creciendo, ¿no? Y ese amor que pone la tierra para que las cosas vayan creciendo a su ritmo, ¿no? Y cómo pues se ha expoliado, ¿no? Con la industria extractivista o con el uso intensivo de la tierra, ¿no? Total. Y cómo volver a amar o volver a proteger esa plantita y cuidarla con poco a poco poniendo la agüita o venga, vamos a poner un poco de... Pues sí, pues al final crece, ¿no? Y el amor como la política, ¿no? O sea, amor, reivindicar el amor, ¿no? La política del amor. La política del amor. Total. Que han malversado mucho con la palabra política, ese es otro temazo. Porque se nos ha hecho creer que la política es una cosa que nos es ajena y que parece que pertenece a otras personas, ¿no? Que la tienen que hacer otros por nosotras y que además está corrompida. Cuando la política es la manera en la que tú te organizas y tú te relacionas. Y que nos hayan quitado el interés por la política, por esa política, es algo que si te paras a pensarlo es desgarrador, porque nos han quitado la capacidad de resolver y de empoderarnos entre nosotras y de sentir que tenemos tanto el derecho a hacer las cosas nosotras como la responsabilidad de lo que ocurre con esto que hacemos, ¿sabes? Y sí, me ha gustado lo de la política del amor. Me lo apunto para mis cosas. El disco es político, es decir, lo que tú estás haciendo, tu trabajo es político. Totalmente. Estás hablando de salud mental, ¿no? Estás hablando de feminismos, de nuevas o de formas de replantearnos el amor, ya no solo hacia las personas, sino hacia la tierra, el Estado, no sé. Me parece muy político. Y bueno, yo te iba a preguntar un árbol que te guste especialmente. ¿Tienes alguno especial que digas, ay, este árbol? Mira, a mí las encinas me gustan un montón, porque allí que allí se llaman Las Carrascas. Allí en mi pueblo hay muchas y toda la zona de allí, bueno, tiene sobre todo olivos, almendros y tiene carrascas. Y me parece un árbol muy, no sé, como muy mágico. Como que si lo ves además a lo lejos está como plateado así, pero luego es verde, y como una sabiduría muy, muy fuerte. Normalmente son muy viejos. Entonces como que tienen una energía ahí muy chula. A mí me conecta con Ahí hay uno en mi pueblo que voy mucho. De hecho le he puesto como un columpio y tal. Así, y voy mucho porque no sé, como que me paro a imaginarme ahí, pues digo, aquí en estas tierras, que mis abuelos eran labradores, por parte de mi abuelo materno, y tenían tierras así en el pueblo, y entonces este último tiempo, este año último sobre todo, me he estado yendo un montón a una tierra que hay allí, que es todo, pues, secarral, ¿no? Porque sobre todo se hace cultivo extensivo de cebada y así. Y entonces yo me sentaba allí y yo decía, madre mía, aquí cuánta gente habría antes trabajando para sacar cuando estuvo ahí a medias entre el cultivo extensivo, que todavía era la gente la que lo trabajaba y no las máquinas, y digo, ¿y cómo aquí se vendrían con las tarteras? O sea, yo me imaginaba a mis bisabuelos o a la cuadrilla ahí, digo, esto ha tenido que tener una de energías, de conversaciones, de gente, y qué vacío está ahora, ¿sabes? Bueno, no estaba vacío, está lleno de toda esa energía, porque vacío no está. Pero me refiero, wow, todo lo que ha pasado por aquí, energéticamente, cómo ha quedado, ¿sabes? Y te paras ahí a sentarte a ver y dices, joder,
y se ve el horizonte, ¡fium!, todo plano ahí. Y dices, guau, ¿qué de cosas han tenido que pasar aquí? ¿Sabes? Es muy guay. Te invito a pegar una respiración y pensar todo lo que ha pasado aquí también. Es una de las cosas que cuando entramos en esta era, ¿no? Nos lo planteábamos y ahora estamos aquí nosotras, ¿no? Como campesinas del arte, que nos gusta, a mí me gusta ese término y lo reivindico. Campesina del arte. Que llegamos a estos sitios, los ocupamos de nuevo desde otro lugar y a través de la innovación, la creatividad, el arte, estamos poniendo como el foco en estos lugares abandonados, ¿no? Donde antes se cuidaba el espacio nutritivo o el espacio comunal, ¿no? Desde un lugar más amoroso, más respetuoso, ¿no? Y qué bueno que nosotras a lo mejor a través del arte podemos llegar a estos lugares con innovación, y creo que es una de las cosas por las que nos gusta tanto tu trabajo, ¿no? De que al final tú has cogido, pues, a la contemporaneidad, ¿no? Has traído esos valores tradicionales y con creatividad e innovación pues estás proponiendo unas nuevas lecturas, ¿no? del espacio de campo, ¿no? Del espacio de cuidados. Y creo que es muy importante hoy en día. No sé qué opinas tú respecto a esto, ¿no? De las nuevas propuestas artísticas o las generaciones nuevas, cómo enfrentarnos a estos retos, ¿no? Que están por delante. Qué guay. Pues, a ver, yo te estaba escuchando y cuando hablabas de venir aquí, ¿no? Como que lanzo ahí una reflexión también de entender que venimos también a escuchar lo que hay ya, porque ya hay muchas cosas en estos espacios. Que antes a mí misma ¿cómo se dice? Me retractaba de decir que está vacío, ¿no? Porque como que estoy últimamente muy en la cosa de que no está vacío, leñe, que hay muchas cosas, ya sean energéticas, ya sean históricas, ya sean de gente que todavía está haciendo cosas aquí. ¿Te refieres a lo de la España vaciada? Claro, sí, ese concepto que creo que mediáticamente se está utilizando un montón y se está utilizando de una manera creo que muy fina para que a la gente le entre en la cabeza que es que España está vacía y que hay espacios que están vacíos. No, se está vaciando, se ha hecho una volcada, se cogió el vaso y han hecho así. Por eso se ha vaciado, han quitado muchos recursos a muchas personas y por eso se ha vaciado. Pero no está vacía, sigue habiendo muchísimas cosas y nosotras desde la contemporaneidad, como tú decías, o personas que venimos, porque al final somos urbanitas, o sea, yo vengo de la ciudad, por mucho que mi corazón esté o mi entraña esté desde donde mis abuelos me han criado, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado también con no creer que venimos a poner algo desde una superioridad moral, ¿no? Porque aquí ya hay mucho, y entonces como lo que tú me decías de Campesina del Arte me ha gustado un montón, porque como que llegas, ¿no? Y intentas como ver qué pasa, escucharlo, y con esa escucha activa ahora propones, ¿no? Que a veces creo que no se hace eso, y creo que es una crítica a mejorar en nuestra generación, porque creo que, por contestar a lo que me decías, no sé cómo lo ves tú, pero sí que creo que es algo generacional. O sea, el hecho de que ahora la contemporaneidad y lo rural o el entorno de la tradición y la raíz se esté juntando, creo que es una necesidad casi humana, ¿no? De nuestro desarrollo como humanas, que hemos estado tanto tiempo desligándonos de eso, que hemos llegado a unas generaciones que estamos faltas de raíz, que es como, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? No sabemos dónde, ¿no? Hay muchísima crisis de identidad. Entonces creo que no necesitamos realmente pues eso. No hay esa necesidad de trabajar la tierra para alimentarte o no hay esa necesidad no de alimentarnos como había antes, sino o de buscar recursos para taparte o para hacer tu casa o tu lugar donde, ¿no? donde vivir, sino ahora ya es más como
eso, como un campesinado de las ideas, del pensamiento, de reflexionar hacia dónde vamos, de ver, como, ¿no? Observar e intentar ver si podemos aportar algo más que, no sé, sí, la escucha activa es muy importante, ¿no? Eso que estás diciendo, de llegar a los espacios, a los lugares y escuchar. Aunque no haya a nadie a quien escuchar, pero escuchar el espacio. Los seres, lo que sucede en ese lugar, y desde ahí, pues, ver si tú puedes aportar o coger algo para, ¿no? Para formar parte de ese lugar. Pues sí, es así. Me gustaba una cosa que decías de lo de que como ahora no tenemos como esa necesidad, me surge un debate, porque a mí sí me gustaría mucho confiar en que sí que podemos tener ese recurso a nuestro favor. A ver si me explico. Es como que, claro, tú ahora a lo mejor en la vida moderna, o sea, lo que yo he entendido que propones es que en la vida moderna es muy complicado que tú hagas tu vida moderna y que aparte te dé tiempo a cultivarte tus tomates. De alguna manera. Porque no está hecha la... Que no hay necesidad, es decir, que la gente no tiene esa necesidad, que lo haces a lo mejor desde un lugar más, pues, ocioso o más, oye, pues yo lo hago porque sí me apetece comer sano y quiero yo cultivarlo, ¿no? Pero no es una necesidad real, es decir, tú puedes ir a 100 metros a un supermercado a comprar tu comida, ¿sabes? Que no, claro. Que no hay pues, esa necesidad de antes, de que es que si no lo cultivaban no tenía. Ya te entiendo, si no sí. trabajaba en el campo, pues no tenía, claro, para vivir, ¿no? Entonces... Sí, no hay una necesidad directa. Claro. Yo creo que hay una necesidad sutil, que aunque creamos que no lo necesitamos, hay algo ahí, por lo menos en mi manera de sentirlo o percibirlo, hay algo que creo que cambia completamente tu realidad. Y yo soy la primera que, por ejemplo, estando en gira y todo, yo no puedo tener ahora una huerta. Es decir, yo como de huerta porque hay otras personas con las que comparto existencia, con las que puedo alimentarme de huerta sin yo tener diariamente que estar ahora en este momento que justo estoy con este proyecto moderno, ¿no? Entonces hay un montón de contradicciones ahí, pero yo creo que los anhelos sutiles y el intentar buscar una necesidad desde la profundidad de qué es lo que necesitamos y qué no, porque es verdad lo que tú dices, que tú ahora mismo no lo necesitas de manera evidente, pero no sé hasta qué punto no lo necesitamos. Sí, emocionalmente claro. ¿No? En la parte que se esconde, ¿no? Debajo, porque al final estamos todos con pues un gran vacío emocional y la salud mental, lo que tú tratas también dentro de esto, ¿no? De que hay un vacío ahí. Hay un vacío ahí que no llenamos por muchas cosas que compremos, por muchas cosas que consumamos, ¿no? Que parece, ¿no? Cuanto más tengas, ¿no? Sí, el progreso. Parece que la sí, que acumulación. vas a ser más feliz, más, o vas a encontrar, ¿no? Cuanto más cosas tengas, pero lo real es que no. Entonces, pues ese vacío, pues como a lo mejor está en cultivar, a lo mejor ese vacío es tocando la tierra todos los días ¿no? o siendo soberana de lo que cultivamos, comemos, ¿no? Y de las relaciones. Sí, emocionalmente, y también ¿no crees que tiene que ver un poco con el hecho de que es corto plazo? O sea, con el hecho de que, claro, no lo necesitamos ahora, pero si a ti ahora te dejan de vender tomates en el súper, ¿quién sabe ahora mismo sacar para adelante una huerta? Que luego está también el pensamiento de, mira, pues si lo tuviese que hacer, ya tendría los recursos yo para hacerlo, ¿no? Como el instinto de supervivencia. Pero, o sea que una huerta te crezca bien no es moco de pavo, ¿eh? Y menos si nunca has tenido el contacto con eso.
Entonces yo sí que creo que por eso te hablaba de la necesidad sutil. Si de pronto los camiones que nos hacen los transportes dejan de hacerlo, ¿hasta qué punto tú y tu comunidad cercana podríais subsistir? No sé cómo, ¿o de qué manera? No sé cómo ha sido en tu zona, pero aquí, por ejemplo, en una generación se ha perdido todo el conocimiento de la tierra por el boom turístico. En una generación ya las personas dejaron de trabajar en la tierra y ya es que no hay nada de conocimiento, ya nosotras no hemos tenido ese contacto de trabajar la tierra. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Sí, muy poca gente. Y la gente que conoce la tierra normalmente la conoce en extensivo, que es otro temazo. Porque no deja de ser otra herramienta que fomenta el sistema que conocemos de consumo. No hay tanto agricultor autónomo como para sí mismo, ¿no? Como que casi todo luego depende de subvenciones, como que todos los agricultores para poder subsistir de alguna manera están viendo qué es lo que se requiere hacer o plantar o que se tiene que quitar. Está de moda ahora, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, no, lo que la subvención también cubre. Exactamente. Aquí estamos con el la aguacate, demanda. Entonces ahora pues todo el mundo plantando aguacate. Claro. Allí en mi pueblo están plantando pistachos ahora. Y se han arrancado incluso cepas centenarias. Claro, ¿quién puede mantener un montón de hectáreas de cepa centenaria? Aunque no le estén dando ahora el mismo beneficio que pues aquella persona que lo puede sostener sin subvención. El pequeño agricultor realmente está, como se dice, a la espera de plantar lo que le digan. Claro, es ese uso de la tierra, ¿no? Como si fuera nuestra, o lo que hablamos del ecofeminismo, ¿no? De expoliar los espacios, ¿no? En función de lo que necesitamos, lo que necesita el ser humano, pues yo llego a un espacio y ahora esto no me interesa, lo quito y planto otra cosa y no tengo en cuenta lo que había ahí antes, claro. ni el cuidado de ese espacio, ¿no? Incluso con el uso de fertilizantes y claro. toda la cantidad de basura que echamos, ¿no? En la tierra. Y yo ahora me surgía la duda esa de lo que dices, ¿no? Que tú al final en tu día a día, que ahora estás pues de un lado para otro, ¿no? Y estás sin parar. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Pues eso es lo que estoy aprendiendo, porque este disco, cuando yo lo escribí, claro, de lo que hablo no tiene nada que ver con lo que yo ahora estoy viviendo, porque hay mucho viaje en mis últimos meses, ¿no? Desde que salió el álbum hay mucho no estar aterrizada. Entonces pues voy buscando mis ratitos de estar conmigo, de pararme, de agradecer que también esto esté teniendo voz y espacio y huecos para que también haya como reflexiones a otras personas, abrazando este momento porque este es así y ya está, no me tengo que aferrar a que sí tengo muchas ganas ahora de que llegue el invierno y poder estar tranquila, estar en un mismo sitio más de 3 días seguidos, ¿sabes? Claro que tengo semillitas escondidas un ratito, ¿no? Sí, me apetece hacer un poco de caparazón, ¿sabes? Ya lo voy notando aquí porque estamos en verano casi, aunque estamos en noviembre. Pero ahora ir a hacer los conciertos es otra vibra a la de hacerlos en verano, que está hasta para afuera. Yo además como que con el entorno o sea, como con lo estacional me afecta, ¿sabes? Como que llega octubre y yo empiezo a hacer algo así como para adentro y toda esa cosa que tengo así para afuera, tengo también un lado muy para adentro, ¿sabes? Yo creo que necesito cultivarlo. Todas lo tenemos, lo que pasa es que estamos desconectadas de esa parte, ¿no? Y en el caso de las mujeres con los ciclos, ¿no? Que tenemos ese ciclo mensual, ¿no? Que muchas veces estamos desconectadísimas por épocas, ¿no? Pero sí, tal vez buscando sí. La manera. Cada momento tiene su cosa también. Así que ahora es esta, pues también
jolín, no voy a ser hipócrita, estoy súper agradecida de poder hacer esto, ¿sabes? Pues sí, no puedo tener huerta, a veces lo hablo con mis compañeras, ¿no? A veces siento que soy tan exigente en una cosa en otra que me tengo que parar a recordarme que no puedo hacer todo a la vez. O sea, si estoy teniendo este proyecto y este proyecto está demandándome una energía, un tiempo, no puedo a lo mejor estar queriendo estar en otra cosa con la misma exigencia. Pues a lo mejor tengo que decir, vale, pues qué bonito que haya una cosa que me está permitiendo dedicarle el mimo, la energía, el tiempo, y sí, estoy dejando de hacer otra serie de cosas, o hay otros estados del alma que no están apareciendo tanto, pero está apareciendo este. Entonces es como, wow, voy a agradecerlo, ¿no? Y quizá en otro momento este no está. Y está otro, por eso lo que te decía, de igual me hago ceramista, no lo sé. Y que ya con esto es suficiente, ya estás aportando desde aquí, ¿no? Que a veces eso que dices tú, la autoexigencia, que parece que en todo tienes que ser la mejor, o siempre ser óptima, pues, hortelana. Claro. Estar en todo, en tu casa, cuidándote. A ver, no, es que yo ya con esto que estoy haciendo, ya me estoy cuidando y ya es suficiente, ¿no? Mi aportación o mi contribución, ¿no? Mi contribución, y delegar en la red afectiva, que también, esa es otra, ¿no? Que esto habla de eso también, habla del poliamor, no solo, que siempre el poliamor se relaciona constantemente con lo sexual, no, es el generar una red afectiva rica, en la que los afectos sean cuidados, cultivados, por lo que te digo, yo puedo comer de huerta gracias a que una parte de mi red afectiva cuida eso. Pero esa persona a lo mejor puede salir de esa rutina gracias a que un día yo le digo, venga, vente para acá que vamos a este viaje a hacer esto. O hay como diferentes cosas y no podemos aportar toda la vez, que si no hablamos, como tú decías, de la salud mental, como habla también el disco, ¿no? Que cuando no somos capaces de estar en lo que estamos y agradecer lo que tenemos aquí, estamos todo como que parece que estamos en lo otro, pues dices, jolín, ahí aparecen las disociaciones que no son interesantes, ¿no? Porque hay disociaciones que son interesantes, pero esas que nos hacen estar en malestar, no, esas no son tan interesantes para el cuerpo, son un poco más difíciles y no tan gustosas. Pero yo creo que está guay hablar, cuando hablabas tú antes de lo de la salud mental, pues esto que estamos hablando tiene mucho que ver, ¿no? De la exigencia y de la percepción, de la coherencia, de cómo a veces la búsqueda de la coherencia te genera momentos de contradicción también. Y creo que también esa falta de identidad está muy atravesada por la salud mental y tiene que ver con la generación. Y yo creo que también hay que tener un poco de cuidado, porque cuando se empiezan a hablar de las cosas ya de manera... Siempre hay una cosa que me gusta, que es lo de ser alternativa de tu propia alternativa, ¿no? Porque a veces nos creemos ya que estamos ya. Yo ya me he pensado, me he revisado esto, así que yo ya soy alternativa, yo ya me puedo relajar, ¿no? Y es como, no, amiga, revísate tu propia alternativa. Y con eso quiero decir lo de la salud mental, porque se habla mucho de salud mental, se nos llena la boca de que ahora la gente habla de salud mental, de que ahora ya puedes decir voy a terapia tranquila, de que ya, pero peña, estamos normalizando una serie de hábitos y de maneras de vivir que generan esa salud mental, y no se está hablando de lo que la genera. Se está hablando de ella, sí, pero a mí de qué me sirve luego además ir a un terapeuta que muchísimas veces está atravesado absolutamente por el sistema y que lo que va a hacer es intentar que yo sea productiva para el sistema y no realmente a lo mejor ir a la raíz de mi problema, que probablemente sea la estructura en la que habitamos y la manera que tiene de desarrollarse lo que me lo está produciendo. Entonces es como, sí, qué bien, es como cuando se habla, sí, qué bien, hablamos de feminismo, hablamos de salud mental, o hablamos de, ¿no?, como grandes términos de nuestro tiempo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué modernas somos! ¡Qué alternativas! ¡Qué bien pensadas estamos! Pues creo que a veces también hay que como ser un poco críticas, obviamente también relajarnos, que si no estás crítica todo el día, pero sí que creo que a veces podríamos profundizar mucho más en
en el sistema de valores que tenemos y en por qué está tan por qué está la gente tan triste, o por qué está las personas, por qué están tan faltas de propósito. La mayor parte de la gente, de las personas viven, yo no me siento ahí, pero puedo estarlo en cualquier momento porque todo te lleva ahí. Está desconectada de su propósito vital, de por qué estás aquí. Y creo que tener eso localizado te ayuda a tener mucha claridad en tus decisiones y mucha más estabilidad aunque te pasen cosas y te atraviesen cosas vitales, yo creo que nos afecta mucho, ¿sabes? El estar desconectadas del propósito vital. Sí, el trabajo más allá de, ¿no? Más allá de tú ser consciente de que hay cosas, ¿no?, que trabajar mentalmente, y hay, pues, está la salud mental que nos afecta, pues, derivado del sistema, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso cambie? ¿O qué puedo hacer, ¿no? Por eso, oye, pues mira, tomo la decisión de que yo voy a sacar un disco, pero no va a haber disco, ¿no? Por ejemplo, sí, buscar la coherencia en la acción, sí. Sí, y ir más allá, ¿no?, de simplemente llenársenos la boca diciendo lo que somos, porque si al final lo que estamos haciendo tampoco hay, pues, acciones reales, ¿no? ¿Dónde se queda eso? En hablar, pero ¿dónde se queda, ¿no?, en mis actos cotidianos? Y por eso te decía que yo creo que el trabajo que tú propones es bastante coherente y jolines, que nos encanta que estés por aquí y que puedas traernos un poquito, unas pinceladas. Y bueno, que estamos por aquí ya de tiempo pilladitas, así que, jolines, muchas gracias por compartir este ratito, espero que hayas disfrutado. Sí, aquí en este espacio, increíble, muy bien. Aquí se junta todo, lo rural, lo urbano, tenemos un compendio de cosas, un kiosco, una casa tradicional, una casa contemporánea, una huerta, ¿sabes? Ahí tienes sí, se podría decir que este es el resumen. Un hogar en la linde. Sí. Un cabrero que vive aquí también con sus cabras, las cabras no. Está genial. Así que bienvenida a Tenerife, a Muchas Canarias. gracias. Yo creo que esto es como un ejemplito de un variado mix de lo que puedes ver en Canarias. Qué monte, guay. Una Macedonia. El agua, todo. Qué guay, qué inmensidad Sí. hay, ¿eh? Fua. Pues muchísimas gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de las cositas que están por hacer aquí. Y nada, pues... Y bueno, la verdad es que sí, es verdad que no me quedaría ir sin que nos contaras un poquito de los proyectos futuros o hacia dónde vas. Pues a ver, todavía... Para finalizar. Amor más que nunca todavía tiene para rato. El año que viene, la gira 2024, vamos a seguir. O sea, con Amor más que nunca sí que va a haber probablemente en algunos puntos de la gira en los que vamos a llevar el formato grande, que es el que yo quería llevar cuando hice la presentación, ¿no?, que es con 2 performers, aparte de ello. Y entonces, como pues estamos tejiendo con mucho cariño el equipo, hemos empezado a trabajar en lo siguiente un poquito, pero con mucho mimo, con mucha calma y queriendo como aprovechar mucho toda la cosecha que nos está dando Amor más que nunca, con ganas de disfrutar todavía todo lo que tenga que venir de ahí. Pero ya sí que, pues bueno, también por esa necesidad creativa, pues de meterme en el estudio y de ponerme a hacer y a pensar. Entonces está bastante dirigido hacia dónde va lo siguiente, pero quiero de momento como seguir como focalizando el amor más que nunca, en Amor más que nunca, y siguiendo poniéndole ahí energía. Pero sí que es verdad que se ha abierto una puertita para lo siguiente, que en principio saldrá a finales de 2024, principios de 2025, empezaremos a lanzar cositas y así. Y estamos hablando de música y de Beguis de la Rosa. Beguis de la Rosa, sí. Y luego probablemente o sea, Malditas Lagartijas, también estoy haciendo cositas que, por ejemplo, sigo haciendo talleres de Mueve tu gato, que son de investigación desde el cuerpo único.
Y luego también, pues por ejemplo, estoy haciendo algunas obras de la compañía que son en formato de solo y me permiten compaginarlo con Bewis de la Rosa, que es Alpiste para cabezas tristes, por ejemplo, que es una obra que pues concretamente habla de la salud mental, sobre todo de la problemática que hay con la patologización, ¿no? Con señalar y patologizar lo que se supone que nos pasa y empastillar lo que se supone que nos pasa, en lugar de ir a la raíz, ¿no? de todo eso. Entonces, como siempre, a muchas cositas, pero con el foco muy puesto sí que en Bewis, la verdad. En Bewis de la Rosa está muy puesta mi energía ahora mismo, la verdad. Pues mucha suerte, esperamos que te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguirnos viendo, compartiendo en estos mundos alternativos de alternativos. De la alternativa. Y cuestionándonos, reflexionando y creando. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias te voy a a vosotras. dejar ahora con Arula, que te vas a vale. una pequeña sección que tenemos ahí más técnica, sostenibilidad. Venga, vale. Genial. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Qué guay tenerte aquí. Gracias. Bien, gracias por venir. Gracias por invitarme a vosotras. Ojalá lo disfrutes un montón y sea una primera vez y vuelvas todas las que quieras, ¿no? Me encanta. Pues, bueno, tu actuación en La Pinochera todavía no la hemos disfrutado, la tendremos esta noche, que estamos todas ahí con un montón de ganas, y mañana el taller. La expectativa, nena, la expectativa, espérate. Nada de expectativa, es ganas de vivir lo que viene, vale, lo que sea. Vale. Y claro, tú eres la artista dentro del festival que viene de más lejos. O sea, ahora cuando hagamos nuestra huella de carbono, ¡wow! ¡Qué bien! Pues tenemos doble queroseno. Nuestras cuotas de cuánto estamos emitiendo, qué impacto estamos generando a nivel medio ambiente, también a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Consideramos muchos campos, nos gusta decir ecosistémicos, ¿no? Hacer festivales ecosistémicos. Entonces, escuchando la entrevista de antes, que si hay gente que está escuchando esta y no la ha oído, pues les recomiendo que vayan a La Pinochera y escuchen todo tu grabación con Irene Sanfiel. Decías que crees que en esta generación hay un reto, o así he entendido yo, que es como conocer cuál es el propósito, ¿no? Conectar con eso que le da sentido, aunque sea evolutivo, ¿no? Sí. Que puede ir cambiando. Pues yo me he quedado con ganas de saber cuál es ese propósito, si nos lo quieres compartir. ¿El mío? Sí. Yo creo que el propósito es algo como que tiene que ser algo interno, ¿no? Pero te podría resumir como que yo lo que siento es que mi capacidad es comunicativa. Tengo una capacidad comunicativa, un propósito comunicativo en el que hay algo en lo que hay una transformación y actúo como canal comunicativo. Entonces, pues durante un tiempo lo he hecho con el lenguaje del cuerpo, ahora de la danza, o sea, desde las obras de teatro, ¿no? O de danza-teatro, y ahora el proyecto de Bewis. Entonces, creo que mi propósito es comunicativo. Y lo que tengo que... Un propósito tienes también que ver cómo tiene cabida en el mundo en el que estás. Y yo creo que la comunicación es una responsabilidad muy fuerte. Cuando tienes la capacidad de tener un espacio o muchas personas que te dan hueco para que tú hables, tienes que tener mucho cuidado con qué hablas y con qué dices. Entonces creo que eso pues me hace tener el reto de estar a la escucha de la coherencia. Bueno, pues Amor más que nunca, que era lo que estábamos hablando, pues es un disco que yo lo llamo no vinilo tomatera. Entonces dentro, en lugar de llevar, porque para accionar un poco todo el discurso de las canciones, en lugar de llevar dentro pues un disco normal, lleva un papel de semillas, con semillas de tomate, con la idea como que en 10 años, en lugar de haber un disco por ahí tirado en el río, pues haya una tomatera en tu casa. Y aquí siempre aprovecho para decir que también viva la contradicción, porque se ha convertido en un acto poético este disco, ¿no? Más que en un acto realmente soberano. Porque las semillas, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo y cuando la gente ha plantado los tomates y tal, que las semillitas a la hora de hacer la impresión, pues
pues a veces se mueren, entonces no, con las temperaturas tan altas, entonces luego cuando la plantas ya no puede florecer. Entonces, pues aquí también, para hablar de lo que estábamos hablando antes, ¿no? de los parches y de las miradas también de incoherencias que a veces ocurren, que se están poniendo muy de moda, pues estos papeles y así, y cómo pues a veces no son realmente todo lo sostenible que nos gustarían. Pero bueno, no queda de más hacer como acto poético, como digo yo, aunque sea que lo plantes en una maceta, a ver si te sale, digo, por lo menos la gente hace un primer acto de soberanía, de hacerse cargo de su existencia. Y de alguna forma la agricultura también es así, no todas las semillas te salen, o sea, me refiero, también se puede cultivar la paciencia y en cualquier caso esto es celulosa y a las lombrices les va a encantar. O sea que igual no cumple todos los... Y las tintas creo que también son ecológicas, o sea que son para que no haya. Y nada, pues luego tiene la parte del QR para que no tenga como todo lo que tiene que ver con el disco y el policarbonato y así, pero sí que lo puedas escuchar y poder ver los videoclips que tienen la mirada teatral y de danza. Pues tienes aquí los QRs. Siempre digo que me genera mucha contradicción también los QRs. ¿Cuál es la contradicción? Pues que creo que se nos está reduciendo, igual que antiguamente se nos reducía un número, pues a día de hoy a las personas se nos está reduciendo a un QR. Tú va a llegar un día en el que vas a ser un QR andante. Un código. Un código. Y entre este código y el código genético y sus narices, yo no sé dónde llegaremos. Pero bueno, soy hija de mi tiempo, nena. Claro que sí. Modernidad. Y nada, y luego pues tienes el póster con las letras de las canciones y así para que la gente las pueda leer y todas las colaboradoras aquí para que también puedan, pues si a alguien le gusta cualquier cosita del disco, como siempre digo, es un disco que está hecho con mucho mimo por varias personas. La edición es de Cristina Meca y de Mara Gitada. Y pues luego aquí está el fanzine, que sí que, por lo que hablabais del hecho de que los proyectos tengan como esa pulsión regenerativa, ¿no? Pues para mí el fanzine es un poco compartir las experiencias desde esa mirada de consumo, del amor y de todo lo que tiene que ver con el entorno rural y pues hacer reflexiones de cómo podemos intentar hacerlo mejor, ¿no? Amor más que nunca, pero sobre todo mejor que nunca, ¿no? Intentar así. Entonces pues tiene diferentes reflexiones, salen mis abuelitos, y también tiene algunas que son más poéticas y otras más así, sobre todo relacionadas a las no monogamias y otras maneras de amar que no están tan relacionadas con la manera tradicional de mirarlo, pero sí con la manera tradicional de mantener un puchero a fuego lento y de construir relaciones realmente sólidas y sanas y que sostengan como red afectiva. Así que eso es amor más que nunca, amigas. Pues te vamos a compartir, porque este espacio está enfocado a la sostenibilidad, ¿vale? Y nuestro propósito es que la cultura, pues aparte de cumplir todas las funciones que cumple, ¿no? Para generar imaginarios, para generar patrones, para generar estructuras, ¿no? Pues aparte de todo eso, también para que cómo hacerlo de una forma que cuide más de la vida en todos los ámbitos. Entonces este es nuestro propósito, ofrecer a las artistas, a las instituciones que trabajan en los ámbitos de la cultura, el arte, a productoras, cómo hacer su creación más sostenible. Vale. Y yo te quiero hacer la pregunta de sacar la tapadera, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad para ti? Pues, a ver, la sostenibilidad para mí. Y sin tapujos, o sea, llevamos desde los años 80 hablando de sostenibilidad, así que yo creo que ya es hora de desnudarla. Yo creo que la sostenibilidad absolutamente, como vuelvo a lo mismo, son los conceptos, como lo que hablaba en la anterior entrevista, ¿no? Con Irene, que son esos conceptos que suenan muy bien, pero que en profundidad no los hemos sabido realmente llevar a cabo, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, no hay nada más sostenible que, por ejemplo, que yo no estuviese aquí hoy. Entonces hay un punto de incoherencia en mí hacer, porque lo que tú has dicho, ¿no? Solo viajar o tal. La sostenibilidad a día de hoy sería probablemente sesgar y romper todo lo que conocemos como lo establecido. Porque lo que está establecido a día de hoy en la normalidad no es sostenible. Entonces, para mí, para hablar de sostenibilidad tendríamos que hablar de rotura. O sea, para llevarla a cabo me refiero. O sea, tendríamos que hablar de ruptura de los patrones, de ruptura de las estructuras, de ruptura de la concepción del poder también, ¿no? Y de esa manera, pues intentar
construir desde lo pequeño, desde lo austero, desde el aprender a estar así, ¿sabes? Es que no hace falta. Desde volver a la vecindad, desde volver al intercambio, desde que se te rompa algo y lo rehuses, entender que todo lo que hay ya es, o sea, ya no, o sea, eso primero de todo, no generar más, ya hay muchas cosas que podemos utilizarlas y podemos reutilizarlas, ¿sabes? Para que ya están hechas, vale, pues a ver qué hacemos con ellas, ¿no? Entonces yo creo que todo el ciclo de consumo, como se entiende a día de hoy, debería de romperse para que de verdad hubiese sostenibilidad. Si no, me parece un parche verde más de las políticas que hacemos, cuando esas políticas no son sostenibles por su propia naturaleza. Nosotras, aunque hay una definición oficial de una conferencia que hubo en Brooklyn en el 82, que habla mucho de las generaciones futuras, ¿no? De dar a las generaciones futuras, dejarles un escenario para que tengan capacidad de ellas desarrollarse como quieran, igual que lo hemos tenido nosotras, ¿no? En nuestras vidas pasadas. Pero a mí me gusta mucho utilizar algo que hacemos así en los sectores que trabajamos en cómo hacer esto de romper o crear algo diferente, ¿no? Que es sostenibilidad, es sostener. Y entonces es como, bueno, no afectar negativamente, ¿no? O sea, por lo menos no hacer daño, ¿no? Compensa tu huella, ¿no? Si vas a coger un árbol, pues yo qué sé, luego siembra un árbol, ¿no? Mínimo, ¿no? Pero dicen que esto ya no funciona. O sea, hemos tomado tanto de la naturaleza que ahora nos toca dar más de lo que tomamos. Y lo quiero relacionar también para si te sirve y para que esto también sea una parte de compartir conocimientos en sistémica, ¿no? Que es la ciencia que estudia a los conjuntos, ¿no? Como conjuntos, no como seres individuales. La primera ley, que además lo quiero decir para hacerle aquí mención a amor más que nunca, la primera ley que mueve los sistemas, que es la vida, es el amor. La segunda ley es el orden, o sea, las cosas se aman mejor cuando están bien ordenadas, ¿no? Y la tercera ley es la del dar y recibir. Entonces, cuando tú, yo te he comentado, eres la persona que llega de más lejos, con lo cual sí que tu transporte va a tocar sembrar más árboles o hacer algo, pero a la vez vienes aquí a darnos un montón. Entonces, yo creo que cuidar esto, ¿no? Cuidar bueno, si lo que estoy dando es más de lo que estoy recibiendo, pues ya creo que estoy invirtiendo esa espiral. Entonces, utilizamos mucho la palabra regenerativa. Todo se mueve en el planeta, no sé si también por tu álbum alguna, creo que algo también estaba por ahí de como que todo cambia, ¿no? Todo se mueve, entonces la idea es como que todo se mueve en espiral, además, según la gente que está ahí estudiando mucho todo el tema de la naturaleza, y la espiral puede ser ascendente en el sentido que puede ser regenerativa, ¿no? La naturaleza es regenerativa, o sea, de un fruto hay muchas semillas, de muchas semillas salen muchos árboles que dan muchos frutos, ¿no? O sea, el patrón de la naturaleza es regenerativo, da más de lo que toma. Pero también puede ser que vaya en el otro sentido y sea degenerativo o erosionador. Entonces, quería ver si con estos conceptos puedes localizar dentro del sector de la cultura en el que tú trabajas, que puede ser donde prefieras, ¿no? Si es en las artes escénicas, en el teatro o en la música, o incluso dentro de tu parte de ese colectivo con la huerta, o incluso dentro de la ciudad que también te has criado allá. Sí. Si nos puedes localizar algún campo en el que veas que sí que está habiendo una regeneración, ¿no? Que está siendo regenerativo. Rescatar sostenibilidades dentro de... Qué guay lo que dices. No había pensado nunca cómo sostener. Algún proyecto que... O algo que te inspire. Creo que cualquier proyecto que es capaz de llegar a un espacio, descentralizar la cultura y construir una conciencia del colectivo dentro de ese espacio, es decir, que todas las personas se vuelquen en que, por ejemplo, mira, por ejemplo, voy a coger la idea de los festivales, ¿no? Que es donde estamos ahora, en el marco en el que estamos. Yo creo que un festival hay festivales degenerativos y festivales regenerativos. Entonces yo trato de ir a los regenerativos. Pero a veces también vas a los degenerativos para
informar de que hay unos que son regenerativos. También podemos hacerlo, usar la grietita, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues poniendo la idea de los festivales, a mí me parece que cualquier festival que de alguna manera involucre a las personas que habitan el espacio, involucre las cosas que ya han ocurrido, no solo lo involucre para ese momento, sino que siembre, ¿no? Lo que hablabas tú de las semillas, de que un árbol da unas semillas que se caen y dan más semillas. Pues si de pronto tú lo que haces es no dar únicamente un día de un montón de conciertos, con un montón de, sino que lo que haces es hacer actividades que tejan puentes para que haya gente que incluso tenga ganas de, que para que tenga ganas de también hacer eso, ¿no? O llevarlo a su día a día o todo, pues yo creo que eso siempre va a ser regenerativo. ¿Qué más proyectos me parecen regenerativos? Pues todo lo que tenga que ver con recuperación de espacios para poder utilizarlos como espacios culturales que hagan esa siembra, ¿no? De alguna manera. Hay muchísimos espacios que están abandonados y todo lo que tenga que ver con la cesión de uso, que es algo que depende en las poblaciones de la península, no sé cómo funcionáis aquí en las islas. En la península depende en qué provincia hay más cultura de esta cosa de la cesión, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hay mucha cultura de la masovería, que se llama. Te vas a otros lugares y no hay tanta, ¿no? Entonces hay muchísimos terrenos que precisamente están muy vinculados a los entornos y ecosistemas rurales que están abandonados y que muchas veces pertenecen a muchos hermanos, no lo venden, un montón de particiones, ¿no? Entonces, jolín, pues por ejemplo, ¿qué sería para mí regenerativo? Pues proyectos que eso que ha sido una casa de pastores, ¿no? Pues de pronto se pueda convertir en un espacio cultural en el que quizá incluso vayan pastores y se pueda fomentar que haya gente joven que quiera pastorear, mientras se hace una jornada de reflexión de conciertos, ¿no? Como que también yo creo que a mí me interesa que el arte sea transformador y tenga una propuesta de acción, una propuesta que accione el discurso, que no se quede en lo estético o en lo superficial. Entonces yo creo que por dar un esperanzador, yo creo que sí que hay muchas maneras de hacerlo y creo que hay en lugares donde se está haciendo ya y hay otros lugares pues que quizá no se está haciendo porque igual hay un desconocimiento de que eso se puede llegar a hacer. Tú puedes hacer un contrato de cesión de uso, de propiedad y que esa propiedad no se caiga, sino que se utilice. Y se utilice para un propósito que genere más propósitos, ¿no? Y Bewis de la Rosa, nosotras hemos invitado a la Pinochera a artistas que para nosotros de alguna forma son referentes y que son transformadoras, ¿no? Y que son regenerativas. O sea, que de alguna forma su mensaje, la manera en la que lo hacen, independientemente de desde cuándo lleven haciéndolo, pero están aportando como esa semilla que queremos que generen campos de cultura sostenible. Entonces mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es la cualidad que tú tienes que te hace encargarte de esto, ¿no? Que te hace llegar a un sitio y escuchar antes de aportar, llegar a un lugar, ¿no? y cuidarlo, ¿no? Tener conciencia de... No sé responderte. ¿Qué cualidades crees que tienes que le dan ese toque? Yo creo que lo que te hablaba del propósito de la comunicación tiene que ver con la manera de la comunicación no violenta también, ¿no? Creo que puede haber ahí algo, porque a veces estamos acostumbradas a que hay unas palabras que además se utilizan mucho, que es la lucha, ¿no? Y creo que el gran camino es no estar en lucha. O sea, tú puedes querer cambiar las cosas, pero si estás en lucha gastas mucha energía violenta en violentarte, en sentirte violentada y en violentar. Cuando si tú no le das la potestad a que algo te violente, no te va a violentar. Entonces, si tú a las personas que les comunicas en lo que tú crees, también creo que tienes que tener algo en lo que creer. Si no crees, no lo puedes comunicar con una fuerza y con una invitación a que esas personas también lo sientan suyo. Pero yo creo que las cualidades esas de las que hablas puede ser, por un lado, la comunicación no violenta y por otro lado también el aunar a todas las personas de la sociedad, porque estamos también con esa mirada de la lucha, es como lo que no
esto no. Entonces, ¿qué te quedas sola tú con tus amigas que piensan igual que tú? Os regocijáis en vuestro ego y os creéis que estáis cambiando el mundo. Pero amiga, el mundo es de todas las personas, también de las que no te gustan. Y si no lo haces desde recibir eso como un campo de aprendizaje, de también replantearte a ti, pues no puedes tampoco llegar, ¿no? Y creo que también tiene que ver con el hecho de generar espacios intergeneracionales. Por eso de cortar, si te juntas con gente más o menos de tu misma edad, más o menos de tu misma ideología vital, jolines, ¿tú ahí cómo vas a poder plantar en otro sitio? ¿Sabes? Yo creo que la apertura y el replantearnos también nosotras cuánto de biodiversas somos, porque hablamos de diversidad y a lo mejor somos las que menos aceptamos esa diversidad, o hablamos de esto va a sonar así, pero voy a ser así. Yo siempre digo una cosa, la gente que más rabia me da es las personas que más rabia me pueden dar son los fascistas que no saben que son fascistas. Y que hay todo un movimiento político en el que, en contra del fascismo, que es mega fascista. ¿Sabes? Y es como, yo no quiero esta manera de trabajar, de construir. Creo en otras maneras, no creo en este sistema. Entonces, si no creo en este sistema, no creo para nada. ¿Sabes? No creo en la binarización de las cosas. Creo que separa, no creo en la división. La división lo único que hace es divide y vencerás. Genera unas estructuras de poder que nos quitan de nuestro propio poder. ¿Sabes? Nos quitan la compasión, nos quitan el no sé. Y entonces quizá esas son las cualidades que aunque a mí muchas veces desde fuera se me posicionan unos posicionamientos porque la gente al final tiene que hacer relaciones, yo creo que soy una persona que escucha a todas las personas, ¿sabes? Y puedo estar de acuerdo contigo o no, pero no te voy a escupir, ¿sabes? Porque no pienses como yo. Y tal vez por eso tienes el don de la comunicación, porque sabes escuchar. Bueno, me cuesta escuchar, ¿eh? He de decir que yo creo que me cuesta escuchar. Es una cosa que está mucho en mi aprendizaje, pero todavía tengo que aprender a escuchar más, porque hablo mucho. Tengo que aprender más todavía. Pues vamos a hacer un juego, Bewis. Venga, vale. ¿Sí? Yo te voy a decir una palabra y tú me respondes, porque ahora vamos a hacer una llamada ahí a la intuición. Pensé que íbamos a hacer una llamada tipo de... Sí, a la intuición. Wow, yo si tuviera su teléfono la llamaba. Intuición. Ostras, a veces. La intuición, venga. Sí, la intuición o el subconsciente o el reptiliano o lo que sea. O sea, pero la agilidad, ¿no? Como venga, el sin pensar. Entonces, ¿vale? tengo que responder... Innato, lo que te salga... Corto. Sí, o sea, yo te digo una palabra y tú la primera que asocies, ¿no? Cuando decías esas asociaciones, okay. Pues lo primero que asocies y ya está. Venga, ¿sí? Vale, qué guay. Vale, ¿estás preparada? Sí. Cultura. Aquí. Arte. Pensamiento. Campo. Disfrute. Urbe. Aprendizaje. Pasado. Abuela. Presente. Esta la estoy pensando mucho. Dímela luego, para que no la piense. Futuro. A lo mejor es pensar. Futuro. Futuro. Esperanzador, venga. Haga por ello. Gestión cultural. Pesada. Sostenibilidad. Equipo. Sueño. Tranquilidad. Patrimonio. Recuperación. Canarias. Primera vez. La nueva era. La nueva oportunidad. Pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Haríamos 50 podcasts más, pero este va a ser solo el primero. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias por invitarme y por hacer este juego. Y que vaya muy bien. Gracias. Haz lo que hagas. Gracias, chicas.